En este octavo curso de indicación e interpretación de exámenes de laboratorio, voy a dirigirme a ustedes con el tema de el tratamiento de la esclerosis múltiple. Siguiente, por favor. Voy a referirme pues a opciones terapéuticas en esclerosis múltiple. La esclerosis múltiple, como ustedes saben, es un padecimiento autoinmune que daña a la mielina y a los axones, que supone inflamación y recuperación incompletas y que tiene diversos cursos clínicos y también responde a inmunosupresores. Ahí está la flecha roja señalando el sitio en donde el sistema inmune de una persona daña a la mielina, haciendo de esta forma que se trastorne el impulso eléctrico de la célula nerviosa a la fibra muscular. La esclerosis múltiple tiene imágenes muy características en estudios de resonancia magnética del cerebro, como las que se muestran ahí, son zonas de desmielinización y tiene una distribución geográfica en el sentido de que hay zonas del mundo en donde hay más esclerosis múltiple que en otras. En Canadá y Estados Unidos hay una gran proporción de pacientes con mieloma múltiple, igual que en los países nórdicos y en Rusia. Se acepta en general que mientras más cerca de los polos, el polo norte o el polo sur, viva una persona, más chance tiene de desarrollar esclerosis múltiple. Hay 4 formas de clínicas de presentación: la recurrente remitente, la secundaria progresiva, la primaria progresiva y la progresiva recurrente. Y las 3 primeras son las que más se benefician de tratamientos con inmunosupresores, que es a los que nos vamos a referir a continuación. El grado de discapacidad de una persona con esclerosis múltiple se mide por esta cifra, que es el EDSS, Expanded Disability Status Scale, y mientras más alto es el EDSS, más limitada está una persona en desempeñar sus actividades físicas cotidianas. Desde el punto de vista terapéutico, pues hay varias opciones que se pueden utilizar en esclerosis múltiple: interferón beta, acetato de glatiramer, natalizumab, fingolimod, alemtuzumab, mitojantrona, rituximab, ocrelizumab y el trasplante de médula ósea. El sitio en donde, de la respuesta inmune, en donde estos fármacos actúan es variable. Vean ustedes, por ejemplo, ahí interfieren con la producción y la proliferación de linfocitos el interferón beta, el acetato de glatiramer y la teriflunomida. En el caso de la migración de los linfocitos, el natalizumab y el fingolimod interfieren con ella. En el caso de la función de los linfocitos, son las terapias con interferón beta y el dimetilfumarato. Y en el caso de la intención de disminuir los linfocitos, pues tenemos el alemtuzumab, la cladribina, el ocrelizumab y desde luego el rituximab, que es un símil del ocrelizumab. ¿Por qué se piensa que el trasplante de médula ósea es útil en la esclerosis múltiple? Bueno, tiene varios efectos. De manera interesante, las personas que hablan sobre el trasplante de médula ósea en la esclerosis múltiple consideran todavía que es un procedimiento experimental, algunos de ellos, y otros, en el otro extremo, consideran que dejar de ofrecerlo a los pacientes es una falta de ética. La verdad de las cosas es que entre estos 2 extremos, pues hay una posición intermedia en la que yo creo que es lo más sano ubicarse para poder ofrecer a estos pacientes la mejor opción terapéutica. El trasplante de médula ósea lo que hace es que causa inmunosupresión, causa una reprogramación del sistema inmune, es más útil en formas inflamatorias de la enfermedad, tiene muchos años de practicarse, no es nada nuevo, desde 1996 se lleva a cabo. Se han hecho en todo el mundo más de 3,000 trasplantes de células hematopoyéticas en esclerosis múltiple, y en términos generales se sabe que la supervivencia global es a 5 años de más de 92%, y la supervivencia libre de progresión es a 5 años de más del 50%. Entonces,
un poquito pensando en por qué es razonable llevar a cabo tratamientos de trasplante de médula ósea en esclerosis múltiple, pues necesitamos remontarnos a épocas interesantes. Vean ustedes, entre 1977 y 1982 yo hice la residencia primero de Medicina Interna y después de Hematología en el Instituto Nacional de la Nutrición Salvador Subirán. Cuando terminé mi residencia, me fui a la Clínica Mayo a trabajar ese año en el edificio Plomer, que es el que está ahí del lado derecho, es uno de los edificios antiguos de la Clínica Mayo, y ahí tuve contacto con algunos personajes interesantes, como están ahí, vean ustedes. Están ahí Mori Gertz, el doctor Kyle, al centro abajo de corbata roja. Él era entonces el jefe del departamento de hematología de la Clínica Mayo en 1983, cuando estuve ahí trabajando. También tuve ocasión de conocer, a pesar de que no formaba parte de mi equipo de trabajo, al doctor H. Clark Hoagland. Aquí está. Él recientemente falleció. Él era entonces el jefe del departamento de trasplantes de médula ósea del departamento de hematología de la Clínica Mayo. Lo conocí y tuve ahí contactos interesantes para ver cómo llevaban a cabo los trasplantes de médula ósea allá en la Clínica Mayo. Cuando regresé a la Clínica Ruiz en el año de 1983, mi padre estaba terminando de construir el edificio que está del lado derecho para albergar la práctica de la hematología. Tenía únicamente el edificio A para llevar a cabo labores de patología clínica, de laboratorio clínico aquí en Puebla. Entonces yo volví en 83 y me enfrenté a la disyuntiva de, bueno, yo voy a, en relación a trasplante de médula ósea, reproducir los métodos de la Clínica Mayo o bien desarrollar métodos completamente novedosos. Opté por la segunda opción y entonces, en el año de 1993, 10 años después de que yo había vuelto aquí a Puebla, procedente de la Clínica Mayo, llevé a cabo el primer trasplante de células hematopoyéticas. El 5 de mayo de 1862 es una fecha emblemática para Puebla porque fue cuando el ejército mexicano derrotó al ejército francés en los cerros de Loreto y Guadalupe. El 5 de mayo, pero del año de 1993, llevé a cabo el primer trasplante de células hematopoyéticas autólogas en la ciudad de Puebla. El primer trasplante de células hematopoyéticas halogénicas lo hice 3 años después. El primer trasplante con un esquema de intensidad reducida lo hice en 99 y el 5 de mayo de 2019, hace 2 años, llevé a cabo el trasplante de células hematopoyéticas número 1000 aquí en la Clínica Ruiz de Puebla, específicamente en el Centro de Hematología y Medicina Interna de Puebla. Para mayo 5 de 2019 había hecho 1000 trasplantes, de los cuales 772 eran autólogos y 228 eran halogénicos. Con motivo de este evento hice esta publicación de a propósito del trasplante de células hematopoyéticas número 1000, efectuado en la Clínica Ruiz de Puebla, México. Para agosto 2 de 2021, hace unos cuantos días, hemos llevado a cabo ya 1,464 trasplantes, de los cuales 1,225 son autólogos y 239 son halogénicos. Aquí está la curva de distribución de frecuencias acumuladas desde 1993 hasta 2021, en donde se señalan el número de trasplantes halogénicos en rojo y autólogos en azul, hechos en la Clínica Ruiz de Puebla, después de haber decidido llevar a cabo los trasplantes de células hematopoyéticas con métodos diferentes a los que yo aprendí a hacer en la Clínica Mayo en mi entrenamiento. Aquí están las indicaciones de los trasplantes halogénicos. Vean ustedes cómo en el caso de los halogénicos la mayor indicación es leucemia aguda y en el caso de los autólogos pues la mayor indicación es esclerosis múltiple. ¿Cómo comparan estos datos de lo que hemos hecho en Puebla nosotros con lo que pasa en el resto del país? Miren ustedes, aquí hay datos interesantes sobre los trasplantes hechos en diversos sitios del país. Nosotros somos el centro que más trasplantes ha llevado a cabo de células hematopoyéticas.
ven ustedes aquí. Después sigue el Centro Médico La Raza, después el Hospital Universitario de Nuevo León, después el Instituto Nacional de Cancerología, después el Seguro Social en Monterrey, después el Seguro Social en Puebla, el San José, el Hospital 20 de Noviembre, el Instituto Nacional de Pediatría, el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán y el Centro Médico ABC. Como pueden ver ustedes, la Clínica Ruiz de Puebla es el centro que más trasplantes ha llevado a cabo en el país. Y esto ha sido producto pues, de mucho esfuerzo y de mucho trabajo en conjunto con los médicos de los laboratorios Ruiz, los médicos y todas las personas que trabajan en el Centro de Hematología y Medicina Interna de Puebla. Muy bien. Además de hacer trasplantes, nos ha interesado mucho involucrarnos en labores de investigación. Vean ustedes, en el año de 1993 hicimos una primera publicación sobre autotrasplante en leucemia aguda de células totipotenciales movilizadas con filgrastim, y para el año de 2021, recientemente hicimos una publicación en relación al trasplante número 1000 en esclerosis múltiple y otras enfermedades autoinmunes en el programa de trasplante de células hematopoyéticas de la Clínica Ruiz de Puebla. De entonces, entre estos dos extremos de las publicaciones, hemos hecho 166 publicaciones que nos han llenado pues de mucho trabajo, nos han permitido conocer a personajes muy interesantes y además nos han permitido darle a conocer al mundo, a la comunidad científica de todo el mundo, las experiencias que hemos hecho aquí nosotros en Puebla. Recientemente me invitaron a participar en esta publicación de esta revista que se llama Lancet Hematology, julio de 2020, en donde me pidieron que escribiera yo mis experiencias al iniciar un programa de trasplantes de células hematopoyéticas en situaciones de economías desfavorables. Muy bien. Entonces, un poco haciendo una recapitulación de lo que hemos hecho hasta ahora, voy a referirme en lo que resta de la charla al trasplante de células hematopoyéticas en esclerosis múltiple. Ya habíamos señalado que tiene varios objetivos: hacer inmunosupresión, reprogramar el sistema inmune. No es nada nuevo, se han hecho más de 3,000 en todo el mundo. Tan solo nosotros hemos hecho, como les mostré hace un momento, más de 1,000 trasplantes en pacientes con esclerosis múltiple aquí en la ciudad de Puebla. El principio por el cual se hace esto es tratar de hacer que las células T crezcan y dejen de atacar al sistema inmune de los pacientes con esclerosis múltiple. Y esto es una forma pues de hacer un control alt del sistema inmune en los pacientes con esclerosis múltiple. Entonces siempre he pensado que es un control alt del inmunológico lo que hacemos con los trasplantes de células hematopoyéticas en pacientes con esclerosis múltiple. Y ahora ya sabemos, con la experiencia que se ha acumulado en todo el mundo, cuáles son los 10 puntos más importantes del trasplante de médula ósea en esclerosis múltiple. Miren ustedes, el G-CSF que se utiliza para movilizar las células puede empeorar la enfermedad. La mortalidad hoy en día es menor del 5% en todo el mundo. La quimioterapia a dosis muy altas puede empeorar el daño neurológico. Los trasplantes de médula ósea son más eficientes en formas inflamatorias de la enfermedad y las dosis de quimioterapia son críticas. Si se da muy poquita quimioterapia no sirve el trasplante. Si se da mucha quimioterapia el paciente se puede poner peor de lo que está. Otros puntos importantes son que estabilizan en todo el mundo la enfermedad más o menos en el 50% de los casos y mejoran la enfermedad en el 25% de los casos. Sumando estas dos respuestas, tenemos que aceptar que la respuesta al trasplante de médula ósea en esclerosis múltiple es del orden del 75-80%. Los trasplantes de médula ósea permiten que otros inmunosupresores funcionen mejor, mantienen la tendencia a autoinmunidad a pesar del trasplante, y algo que es muy importante es que los trasplantes de médula ósea son mucho más baratos que los medicamentos nuevos
en el tratamiento de los pacientes con esclerosis múltiple. ¿Quiénes deben hacer los trasplantes? ¿Los neurólogos o los hematólogos? Bueno, los neurólogos no aprenden a trasplantar y los hematólogos sí, pero los hematólogos no sabemos neurología. Entonces yo pienso que de una sana interacción entre neurólogos y hematólogos podemos beneficiar a pacientes con esta enfermedad. Entonces, voy a mostrarles datos de lo que ahora llamamos el método mexicano para trasplantar la médula ósea en esclerosis múltiple. Lo desarrollamos aquí en México, específicamente en la ciudad de Puebla, y lo registramos rápidamente en el gobierno americano, en este sitio del National Institutes of Health, que se llama clinicaltrials.gov. Ahí está el número de registro que tiene nuestro programa en Estados Unidos, que permite hacerlo en cualquier lugar del mundo. Lo comenzamos a hacer aquí en la Clínica Ruiz. Este es el aspecto actual de los laboratorios Ruiz y de la Clínica Ruiz, como ustedes lo conocen muy bien. Y al mismo tiempo lo comenzamos a hacer en la Clínica Gómez Almaguer en Monterrey, haciendo exactamente los mismos métodos para trasplantar a los pacientes con esclerosis múltiple. El responsable del programa de trasplante de células hematopoyéticas en la Clínica Ruiz de Puebla soy yo, y el responsable del trasplante de células hematopoyéticas, de acuerdo al método mexicano, en Monterrey es el doctor David Gómez Almaguer, que vive y hace su trabajo en la ciudad de Monterrey. Estamos trasplantando cualquier tipo de esclerosis múltiple. Pedimos que el paciente deje los inmunosupresores por lo menos durante 3 meses cuando viene aquí, que tenga un Karnofsky mayor de 70%, un EDSS menor de 7 y que, tolere el acondicionamiento con ciclofosfamida y rituximab. Como les decía a ustedes, solamente estamos trasplantando pacientes que tienen 7 o menos de EDSS para que sean capaces de viajar desde sus países de origen hasta México y desplazarse dentro de nuestras instalaciones para poder llevar a cabo el trasplante. Nosotros hemos hecho muchas modificaciones al método para trasplantar. Ahí están marcadas con una X roja las cosas que nosotros eliminamos del método convencional para llevar a cabo el trasplante de células hematopoyéticas. Entonces, todo lo hacemos fuera del hospital, no usamos camas, no metemos al paciente al hospital, la aféresis la hacemos de manera extrahospitalaria, no congelamos las células, y todo esto con el objetivo de hacer más simple el método y más accesible a un mayor número de pacientes. Aquí están la manera como damos los medicamentos. En los días menos 11 y menos 10 administramos la ciclofosfamida, en los días menos 2 y menos 1, 2 dosis más de ciclofosfamida para hacer un total de 200 miligramos por kilo. Usamos también filgrastim antes y después de la ciclofosfamida para movilizar las células. Y el trasplante lo hacemos con una sola sesión de aféresis después de que ponemos las 2 dosis de ciclofosfamida. Al final del trasplante, una vez que el paciente ha recuperado los neutrófilos, le ponemos 1000 miligramos de rituximab. Hemos trasplantado, ya les decía a ustedes, 1070 pacientes con esclerosis múltiple. Han fallecido 2, lo cual es muy bajo. Hemos tenido que llevar al hospital a 31 pacientes y les hemos, habitualmente con una sola aféresis es suficiente para poder trasplantarlos. Bien, recientemente hicimos esta publicación en esta revista que se llama Frontiers in Neurology, en donde hablamos del trasplante número 1000 en esclerosis múltiple y otras enfermedades autoinmunes en el programa de trasplantes mexicano, en donde analizamos muchas experiencias y de conocimiento. Aquí somos coautores de ese trabajo. Pues los doctores Gómez de Monterrey, quienes son los responsables del programa allá en Monterrey, y los investigadores de la Clínica Ruiz de Puebla. ¿De dónde han venido los pacientes que hemos trasplantado? Bueno, ven ustedes, la mayoría de Estados Unidos el 40%, de Inglaterra el 24%, de Noruega ha venido el 11%, el 6.8% de Canadá, etcétera. Vean ustedes cómo han venido de diversos lugares del mundo
a trasplantarse con nosotros. La mayoría son mujeres, el 66%, con una mediana de edad de 47 años. Y vean ustedes, ¿qué le pasa al EDSS una vez que trasplanta uno al paciente? Bueno, en términos generales se va hacia abajo, ahí está en rojo la curva de cómo cae el EDSS después del trasplante en todos los tipos de esclerosis múltiple. En los pacientes en los que mejor respuesta hay son aquellos que tienen la recurrente remitente, que son los que están abajo, en RRMS, pero también los pacientes con formas progresivas, secundaria progresiva o primaria progresiva, muestran respuesta al trasplante. Ahí están los tipos de esclerosis múltiple que hemos trasplantado, repito, son más de 1000 pacientes ya para este momento, y utilizamos estas máquinas para llevar a cabo las aféresis, obtener las células hematopoyéticas de la sangre periférica de los pacientes. Con una aféresis, la más de las veces logramos trasplantarlos y les ponemos más o menos un promedio de 2.6 por 10 a la 6 por kilo células CD34. Esa es una fotografía de nuestra área de aféresis en la Clínica Ruiz, que recientemente modificamos para mejorarla todavía más. Y los pacientes tardan en recuperar granulocitos 7 días, 5 días para recuperar plaquetas. Hemos tenido que admitir al hospital a 31 pacientes y, repito, solamente 2 enfermos han fallecido, lo cual nos indica que la supervivencia a 34 meses es de 99.7%. Las respuestas que ya les dije a ustedes que son más claras en recurrente remitente. Y aquí está otra forma de expresarlas, ven ustedes, son gráficas que se llaman en cascada, están, cuando la línea queda horizontal en ceros, es que el paciente ni mejoró ni empeoró. Cuando las líneas se van hacia abajo, indican que el paciente mejoró su EDSS, es decir, disminuyó el EDSS, y esto pasa en el 84% de los pacientes con esclerosis múltiple recurrente remitente, en el 80% de los pacientes con primaria progresiva y en el 72% de los pacientes con secundaria progresiva. Son cifras bastante buenas para enfermos con esclerosis múltiple. Ahí están, vean ustedes, respuesta en azul, no respuesta en rojo, secundaria progresiva de 72 a 85%, cuando uno los analiza 12 a 18 meses después. Y así, y lo que es muy claro nuevamente es que la recurrente remitente tiene una respuesta de 84% que se va hasta 88% cuando el paciente es analizado a 18 meses post-trasplante. Algo que también ha sido muy importante para nosotros es publicar nuestra experiencia para hacerla accesible a la comunidad médica internacional. Y en esa línea, vean ustedes, aquí están las publicaciones por año que hemos hecho en nuestro programa de trasplante de células hematopoyéticas en México a partir de 2016 y hasta 2021. Hemos hecho publicaciones sobre el empleo del filgrastim mexicano. También analizamos la utilidad del rituximab post-trasplante y analizamos también datos de la filtración glomerular, es decir, de la función renal en los pacientes a los que hemos trasplantado, y recientemente publicamos este trabajo sobre la toxicidad cardíaca de nuestro método. Y es interesante que por esta conducta de dividir las dosis de ciclofosfamida en 2 bloques, la toxicidad tanto renal como cardíaca de nuestro método es considerablemente menor que la que se observa en otros métodos para llevar a cabo los trasplantes de células hematopoyéticas en esclerosis múltiple. Es decir, nuestro método es igualmente efectivo, pero menos tóxico que los que se están utilizando en otras partes del mundo. Analizamos también la relación con la resistencia a la insulina de los pacientes que trasplantamos. Y luego, algo que es interesante señalar es aquí el porcentaje de respuesta de todos los pacientes. Ven ustedes cómo los métodos que en todo el mundo, los métodos que
utilizan trasplantes para tratar a pacientes con esclerosis múltiple, ofrecen respuestas de 78-83%, en tanto que los fármacos, la mejor respuesta se observa únicamente en el 50% de los pacientes. Voy a mostrarles más datos sobre esto. Este primer estudio es un estudio de factibilidad, publicamos en el año de 2017, se refiere a 281 pacientes. Luego el estudio de seguridad con 426 pacientes, publicado en 2019. Este es un estudio de la respuesta inmune, la respuesta al tratamiento de los pacientes trasplantados. Aquí llevamos 617 pacientes y les mostré a ustedes hace un rato el trabajo en donde ya reportamos 1000 pacientes con esclerosis múltiple trasplantados en nuestro país. El número de publicaciones que hemos hecho a lo largo del tiempo, y a la derecha la supervivencia a largo plazo de los pacientes con esclerosis múltiple, que es de 99.7%, con solo 2 defunciones en 1100 pacientes. Recientemente también analizamos cómo nuestro programa de trasplante ha incidido en las publicaciones latinoamericanas sobre trasplante de médula ósea. En la imagen de arriba ven ustedes de 2.057 pacientes trasplantados en 2012 en Latinoamérica, la fracción de pacientes con padecimientos autoinmunes era muy pequeña, y ven ustedes cómo la rebanada color amarillo, gracias a nuestro programa de trasplantes en México, la hemos hecho incrementar para 2018, en el sentido de que estamos trasplantando ya más pacientes con enfermedades autoinmunes que lo hacíamos hace 6 años. Una parte importante que consideramos que ha sido útil para llevar a cabo este programa de trasplantes es la reclusión en este centro para residentes extrahospitalarios que tenemos aquí en la ciudad de Puebla, en donde el paciente que se trasplanta permanece durante 28 días consecutivos para evitar exponerse a infecciones intercurrentes, específicamente en esta época del COVID. Este centro nos ha permitido trasplantar a los pacientes sin que se hayan infectado con COVID. Llevamos ya una experiencia grande de pacientes trasplantados sin haber tenido COVID en ningún momento. Bien, entonces, ¿en qué sitio nos vamos a poner de esos dos extremos que se han señalado? Uno es el trasplante de médula ósea sigue siendo experimental en esclerosis múltiple, y el otro es no trasplantar a los pacientes con esclerosis múltiple es digno de una demanda judicial, porque no se le está obteniendo, no se le está ofreciendo el mejor tratamiento a un paciente. Bueno, yo creo que debemos ubicarnos en un punto intermedio, y el método mexicano se diseñó justamente con este objetivo, con el objetivo de hacer este método accesible a un mayor número de pacientes. Nuestras características son que usamos células sin congelar, lo hacemos fuera del hospital, a costos disminuidos, y que es ya ciertamente una opción terapéutica importante. La Sociedad Americana para Trasplante y para Terapia Celular recientemente publicó una revisión y puso su posición, ¿verdad? El punto en el que la Sociedad Americana para el Trasplante de Médula Ósea recomienda el trasplante de médula ósea en esclerosis múltiple. Y ven ustedes una de las imágenes, bueno, se refiere a 8 estudios retrospectivos, analiza un total son 810 pacientes, de los cuales 286 son nuestros, y concluye que el trasplante de médula ósea es un método eficaz y seguro para las formas activas recurrentes de esclerosis múltiple y para prevenir la actividad de la enfermedad y la discapacidad dependiente de la enfermedad. En esta publicación analiza la respuesta de los pacientes con esclerosis múltiple. Vean ustedes, con placebo pues está del orden del 20%, con interferón un poquito más. Luego los medicamentos, entre los cuales está que está muy de moda ahora, que es el ocrelizumab,
que da una respuesta del orden de 45 o 50%. Y ven ustedes abajo todos los programas de trasplante de células hematopoyéticas en el mundo que muestran respuestas del orden de 70 a 80%. Esta imagen nosotros la acabamos de publicar, en donde ponemos ahí ya los datos que hemos generado aquí en México con 1000 pacientes. Están hasta arriba, vean ustedes cómo nuestro porcentaje de respuesta es del orden de 80%. Y luego las experiencias en Brasil, en Chicago, en Estados Unidos, en Inglaterra, de programas de trasplante de células hematopoyéticas produciendo mejores resultados que cualquier medicamento en el tratamiento de esclerosis múltiple. Los medicamentos producen una respuesta del orden del 50%, el trasplante 75-85%, y ciertamente el trasplante es más barato. Acaban de hacer esta publicación grupo de investigadores en esclerosis múltiple, en donde analizan los costos y ven ustedes la cantidad de euros que se ahorran los pacientes con esclerosis múltiple que se trasplantan en lugar de seguir usando los medicamentos. El dinero que usaban antes del trasplante en barras blancas y el dinero que se gastan después del trasplante en barras negras, por paciente por año, por 12 meses y por paciente por año de los medicamentos. Así que trasplantar es más barato que dar medicamentos y yo estoy convencido de que el trasplante va finalmente a reemplazar cualquier otro tratamiento. Nosotros comenzamos ya a trasplantar pacientes mexicanos del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía. Ahí están con 2 flechas señalados los primeros 2 pacientes que trasplantamos aquí en Puebla del Instituto Nacional de Neurología y de Neurocirugía, y confiamos en que con el paso del tiempo seamos capaces de trasplantar a más pacientes mexicanos de instituciones públicas como los que se muestran en la diapositiva. Bien, gracias al programa de trasplante de células hematopoyéticas en México, hemos logrado organizar el programa de trasplante de médula ósea en esclerosis múltiple más grande del mundo. Hemos organizar el programa de trasplante de médula ósea más grande de México en general, en todas las enfermedades. Tenemos la unidad de féresis más grande del país. Tenemos esta unidad de estancia extrahospitalaria que nos ha permitido trasplantar bien a los pacientes. Estamos certificados ya por ISO 9001, estamos en el proceso de ser certificados por FACT, hemos hecho publicaciones nacionales e internacionales y hemos recibido reconocimientos nacionales e internacionales, como este que al doctor Gómez Almaguer a la derecha y a un servidor nos dio el CIBMTR, que es el Centro para Investigación internacional para investigación de trasplante de células hematopoyéticas de sangre y de médula ósea, reconociendo los cambios que hemos hecho nosotros en los métodos para llevar a cabo los trasplantes en todo el mundo y de esa manera hacerlos accesibles a un mayor número de pacientes. Este fue el programa que nos dieron, el Distinguished Service Award, tanto al doctor Gómez Almaguer como a un servidor. Y voy a referirme a esta frase de Jorge Luis Borges: quizá haya enemigos de mis opiniones, pero yo mismo, si espero un rato, puedo ser también enemigo de mis opiniones. Utilizo esta diapositiva para concluir mi charla. Es una fotografía de mi familia, mi esposa, mis 3 hijos, sus esposas y los 7 nietos, a quienes les dedico esta charla, por su apoyo constante para llevar a cabo estas labores de investigación que les he intentado mostrar a ustedes. Y también le aprovecho para darles a quienes organizaron el programa académico de este curso de interpretación e indicación de estudios de laboratorio, y a todos los que han estado escuchando esta ponencia también les agradezco mucho su atención y su paciencia. Muchas gracias.